Bien, vamos a hablar precisamente de lo que pasa con el comercio en esta jornada, con alcaldes que han llamado al cierre total, incluso como por ejemplo del Costanera Center que veíamos ahí con Cristian Cereceda. Estamos en contacto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para profundizar sobre este tema. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buen día, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Carla. Ayer quedó algo de duda porque el gobierno decía que cerrar un centro comercial solo es facultad del presidente de la República. Hoy día definitivamente el Costanera Center no va a funcionar. ¿Van a funcionar solo supermercados y farmacias? Hoy día no va a funcionar. Van a funcionar solo farmacias, supermercados. La verdad es que aquí hay dos teorías. Hay personas que dicen que efectivamente solo el presidente de la República y creo que el director del ISP, del Instituto de Salud Pública, tiene facultad para cerrar. Sin embargo, nuestra dirección jurídica tiene otra opinión y es una opinión fundada, maciza. Y esto lo conversamos ayer en el Consejo Municipal con todos los concejales y todos, por la unanimidad, estuvieron de acuerdo en cambiar nuestra ordenanza y darle facultades transitorias por un tiempo nomás al alcalde, a la alcaldía, digamos, para que pueda restringir horario o incluso cerrar. Yo, por lo tanto, estaba frente a dos opiniones jurídicas distintas, una que es la que mantiene el gobierno, otra es la que mantiene nuestra propia dirección jurídica, y yo opté naturalmente por aquella que, a mi juicio, mejor protege la salud de las personas, pero es un tema que todavía está abierto. Es posible que alguien ponga un recurso de protección, yo no tengo ningún problema que lo hagan y que este tema finalmente lo zanje la Corte Suprema. El tema es que acá en el fondo estamos en una situación de emergencia muy grave en que están chocando distintos derechos, distintos deberes, y yo creo que en estas condiciones el único norte que debiéramos tener es cómo podemos proteger mejor la población, la salud de nuestra población. Alcaldesa, ¿por qué usted cree que el gobierno no tiene esa misma mirada? Porque aquí ha habido no solo el emplazamiento suyo, también de otros alcaldes, a que esto se haga de manera generalizada para poder cuidar a las personas y que la gente efectivamente se quede en su casa. ¿El gobierno no está ponderando con la misma gravedad esta crisis, los efectos del coronavirus y el riesgo? A mí me consta que el ministro de Economía está conversando y está tratando de aunar esfuerzos. Eso me consta, porque hablé con él varias veces ayer, de tal manera que no es que esté inactivo. Es posible que nosotros en las comunas tengamos un contacto mucho más cercano. Por ejemplo, yo ayer estuve conversando varias veces y nuestro director de Desarrollo Económico Local estuvo en permanente contacto con los restaurantes, con los bares, con gente que tiene locales en los malls, con la Cámara de Comercio. Y nosotros ya sabemos, tenemos un diagnóstico muy claro de lo que ocurre en nuestra comuna. Primero, no están vendiendo casi nada. Segundo, están la mayoría de los locales más pequeños súper preocupados de su propia salud y la de sus trabajadores. Entonces, claro, a nivel de gobierno tienen que ver todo el país. Nosotros estamos viendo solamente un territorio acotado que es Providencia, que lo conocemos bien, que conocemos cuáles son las personas que más articulan, sabemos inmediatamente a quién llamar y por lo tanto probablemente nos podemos mover mucho más rápido. Pero además, yo siempre digo, Providencia es una comuna bien particular. Solamente en Santiago y en Providencia tenemos una realidad que es distinta a todos los otros, y es que recibimos 2 millones de personas en tiempos normales de todas las otras comunas, que vienen a los hospitales, que vienen a comprar, que vienen a trabajar, que vienen a estudiar. Tenemos muchos colegios y universidades, y por lo tanto son centros donde pasa mucha gente y sale mucha gente. Y eso significa que las probabilidades de ser contagiado en Providencia o en Santiago y de a su vez contagiar a miles de otros es mucho más importante en Providencia que en otras comunas. Y eso yo lo he tenido obviamente en especial consideración cuando he tomado esta medida. Alcaldesa, ¿qué va a pasar con las repercusiones económicas de esto? Tenemos por un lado, por ejemplo, el cierre del gran comercio, que a lo mejor tiene un poco más de espaldas, pero que también podría eventualmente generar en el futuro despidos, pérdidas de puestos laborales. Y tenemos también pymes, restaurantes, bares, que incluso voluntariamente han decidido cerrar sus puertas, que ya habían enfrentado el conflicto
después del estallido social, que ya habían tenido muchas pérdidas y que uno teme puedan tener una complicación muy importante en materia económica. ¿Ustedes están viendo alternativas, están pidiendo algún tipo de ayuda para ese tipo de comercio? Carla, estamos súper conscientes de todo eso. Incluso nuestro Club Providencia está vacío y nosotros financiamos todos los sueldos con las cuotas de las personas que vienen al Club Providencia. Tenemos ahí como 200 millones de pesos de pago en sueldos que no sabemos de dónde sacar. Obviamente somos municipalidad, vamos a tener que sacar de otro lado, pero nosotros también lo estamos viviendo. Esta es una situación gravísima, sobre todo porque pesca a todos los comerciantes en una situación en que ya están sin caja, en que ya venían extenuados después del 18 de octubre. Así que esta es una situación gravísima. Ahora, uno no puede preocuparse de todo al mismo tiempo. Lo primero es que tenemos que preocuparnos de que esta pandemia no nos cause un horror, ¿no es cierto?, en materia de salud en Chile. Y después iremos viendo entre todos cómo enfrentamos la situación económica, que sabemos va a ser crítica. Pero tendremos que verlo en una segunda etapa. En este minuto lo que queremos es básicamente que haya lo menos gente posible en la calle, que los contagios sean lo menos posible, porque se nos viene el invierno, porque se viene además después posiblemente la influenza. Así que realmente tenemos que tratar de parar esta pandemia lo antes posible en Chile, antes de llegar a lo que está viviendo Italia. Pero no tenemos respuesta todavía para todo. Estamos muy conscientes de todos los problemas y aquí vamos a ir haciendo camino al andar, como dice la canción esa. Vamos a tener que ir haciéndolo además entre todos. Y yo quiero destacar que en estos días realmente, por ejemplo, el Consejo, no hubo ninguna diferencia política. Todos viendo cómo podían ayudar. Y eso es lo que se empieza a respirar en Chile y creo que es bastante alentador. Alcaldesa, dentro de lo malo que estamos viviendo. En su comuna, ¿cómo van a funcionar supermercados, farmacias? ¿Qué va a quedar abierto? ¿Y cómo en el fondo están tratando de evitar el acaparamiento, el que suban los precios de manera irracional o injustificada? Usted ha sido tremendamente enfática, ¿eh? Usted dio declaraciones ayer súper fuertes para las personas que se aprovechan de las contingencias como esta. ¿Cómo va a funcionar todo lo que sí queda funcionando? Esos son unos delincuentes. Las personas que se aprovechan son unos delincuentes. Debiéranse ir a la cárcel. Esto es inaceptable. El desgraciado que está tratando de hacer plata a costa de la salud de los terceros debiera ir a la cárcel. Esto debiera ser legislado en 24 horas en el Congreso. Eso es inaceptable. ¿Qué tipo de situación han pesquisado ustedes, alcaldesa? Nosotros no hemos pesquisado situaciones específicas en la comuna, pero obviamente que hago un llamado y estamos haciendo todo un llamado a que la gente compre lo que de verdad necesita. Y si tiene algo que le sobra, lo comparta con el de al lado. Estamos en una situación en que a cualquiera esto le puede tocar, a cualquiera le puede tocar un hijo, ¿no es cierto?, en la UCI con un respirador. Por favor, el dinero acá tiene que tener la última prioridad. Acá son las personas y su salud. ¿Cómo van a ayudar a lo que quede abierto o cómo va a funcionar eso, alcaldesa? Nosotros tenemos a toda nuestra gente, obviamente que debidamente protegida, a los fiscalizadores, a la gente de seguridad ciudadana, obviamente que hemos mandado a la casa a aquellos que tienen una cierta edad o que tienen una condición de enfermedad previa, etcétera, las embarazadas, pero vamos a estar tratando de que esté todo en orden, cualquiera nos puede llamar, pero naturalmente que aquí también cada uno tiene que tomar medidas propias. Si yo tengo, por ejemplo, un pequeño negocio en un barrio, qué bueno que esté abierto, pero tome precauciones, lave, limpie, ¿no es cierto?, el mesón con agua con cloro varias veces al día, mantenga la distancia, deje entrar de a poco a la gente, en fin. Nosotros, por ejemplo, en nuestras áreas de vacunación, hicimos un llamado el lunes porque se nos atochó la gente, teníamos 500, 600 personas haciendo fila para vacunarse. Muchos adultos ya mayores. Ayer estuvo muchos adultos mayores, pero mucha gente además desesperada. Ayer ya estuvo todo súper ordenado. Abrimos muchos más centros de atención y además nuestros fiscalizadores y nuestros patrulleros le pedían a la gente con megáfono que mantuviera 1 metro de distancia uno con otro. Eso se cumplió. O sea, la verdad es que cuando la gente se pone firme y exige
que la gente se comporte bien, eso sucede. Así que espero que efectivamente cada uno se sepa cuidar. Nosotros vamos a estar en ayuda de todos los que nos lo pidan, pero también cada uno aquí tiene que usar su propia iniciativa. Alcaldesa, para ir cerrando, un tema que preocupa obviamente y sobre todo a las familias es la pérdida de clases. ¿Cómo están enfrentando ustedes en Providencia este tema con niños que se han tenido que quedar en la casa y que están perdiendo materia? Nosotros en realidad cerramos los colegios por un mes. Y van a estar cerrados por un mes. Ahora, nosotros veníamos ya trabajando desde el año pasado en todo lo que es la educación a distancia. Usted sabe que yo hice clase durante un año y yo me di cuenta que los niños hoy día, la verdad es que se latean en clase. En cambio, si usted le da la materia y que ellos la pueden ver en su propio computador o teléfono, etcétera, esa es la forma natural de los chicos hoy día de aprender. Y por eso que habíamos adquirido ya 3 software que permiten, ¿no es cierto?, que el niño solo, por sí solo, se pueda meter en la materia, vea qué cosas no entendió de los años anteriores, lo que a su vez le va a impedir que entiendan la materia de este año, por ejemplo en matemáticas, ¿no es cierto? Pueden ir adelantando, pero también el profesor puede ordenarle, decir, miren, vean este video, hagan estos ejercicios y vamos a hacer esta prueba. O sea, esto permite que el alumno por sí solo o que el profesor lo guíe. Y nosotros ya estamos capacitando a todos los profesores y hemos tenido reuniones también con las comunidades educativas de nuestros colegios y liceos para explicarles esta modalidad, que claro, no es lo mismo que estar en clase con un profesor que los vaya guiando ahí mismo, pero que yo creo que ya empieza a vislumbrar cuál es el futuro de la educación. El futuro de la educación es que cada niño aprenda por sí solo, no que un profesor les dé la materia en la pizarra. Eso yo creo que ya se está acabando en el mundo. Bueno, seguramente vamos a tener un montón de lecciones aprendidas también a raíz de esta emergencia. Alcaldesa, volviendo al tema de la vacunación, ¿el stock de vacunas está garantizado? ¿Cómo están ustedes en Providencia? Ha habido quejas y reclamos de algunos alcaldes. Rodolfo Carter, por ejemplo, que decía que faltan vacunas, habló incluso de migajas. ¿Está funcionando bien esa articulación con el Ministerio de Salud? ¿Hay vacunas suficientes? ¿Tranquilidad para la gente? Está funcionando perfecto, perfecto. La verdad es que nosotros estamos en permanente contacto con el Ministerio. El primer día pusimos 4.000 vacunas, era más que el stock que teníamos. Ayer pusimos 5.000 vacunas, que es una cantidad increíble. Se nos acaban y nos llegan las otras inmediatamente. Es un tema de que nuestra gente está en permanente contacto con el Ministerio, van, buscan las cosas, tenemos los refrigeradores. La verdad, está funcionando perfecto. Felicitaciones a la subsecretaria Paula Daza. Bien, pues muchísimas gracias, alcaldesa Matei, que tenga un buen día, gracias por esta conversación.